Bueno, mis amadas, voy a estar por aquí compartiendo unas diapositivas. Vamos a ver si me da, si no me come la tecnología. Me dicen si lo ven. Sí, Andreita, lo podemos ver claramente. Ok, gracias, mi Val. Entonces, lo que Dios puso en mi corazón, voy a hablar sobre lo que hemos venido hablando todo este tiempo y es sobre el perdón, sobre todo lo que implica perdonar y el ejemplo tan maravilloso que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el perdón está marcado por el amor y eso lo vemos en la cruz del Calvario. Vamos entonces a comenzar. Un perdón sincero como el de nuestro Señor Jesucristo es aquel que da de ejemplo. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios o las que puedan alcanzar a leer ahí en Mateo 18 del 15 al 16 y los versículos también 21 y 22. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. El significado del perdón es que debemos olvidar algo, es que debemos tener una libertad de poder liberar ese rencor o eso que Él nos ha agraviado. El perdón significa enviar lejos, soltar. Me gustó mucho esta definición que dice que es una cancelación voluntaria y por amor a una deuda. El perdón es un acto de remisión, enviar lejos los pecados, que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esa remisión también es borrar, no acordarnos. Eh, el ejemplo que el Señor nos dio, que fue el más sincero, dice en Isaías 45, 43, 25, yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es por su amor. Solo por el amor de Él mismo es que Él nos perdona, borra nuestros pecados y dice que no se acordará más de esos pecados que cometimos a diario. Y en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me ponía a pensar en esta palabra de amplio y volvía otra vez al pasaje de Mateo 21 y 22 que le dice que no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Debemos de perdonar al que nos ha ofendido. Y como lo veíamos con Lorena en clases pasadas, no es que Dios nos dice, bueno, perdonamos 1, 2, 3, 7 veces 7 y ya no perdonamos más, sino que hasta que se nos olvide que
de hacer la cuenta, sino seguir y seguir perdonando. El último versículo es Jeremías 31-34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31-34 nos hace sentir como esa paz de saber de que Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados y si Él lo hace, nosotros también debemos de seguir ese ejemplo, de no acordarnos ni de los pecados que conocemos y que ya nos hemos arrepentido y al mismo tiempo de perdonar los pecados de las personas que cometen en contra de nosotros. Después de haber visto un ejemplo precioso de perdón sincero, vamos a ver entonces cuáles son los pasos que debemos seguir para perdonar. Eh, lo primero que debemos de entender es que no debemos tomar la actitud de jueces porque Dios es el único juez. Dios es el único que se encarga de tomar venganza, Dios es el único que se encarga de dar las consecuencias, de dar la paga por las actitudes que nosotros tengamos y que cometan también contra nosotros. La primera decisión es de ir y perdonar. La palabra perdonar significa de perder el orgullo, de perder esas raíces de amargura, de perder ese resentimiento para donar algo. Y lo que donamos es amor. Lo contrario a la venganza y al odio siempre va a ser el amor. Y yo decido amar, entonces yo decido perdonar. Entonces yo debo de tomar la decisión de perdonar. En el pasaje también decía de que debemos reprender a nuestro hermano, a la persona que nos ha ofendido, pero solos debemos de actuar. ¿Y por qué lo debemos de hacer solo? Dice, si no nos oye. Si no nos oye ni nos perdona, entonces es donde debemos llevar testigos. Ahí me faltó unas letricas. Eh, Vamos a ver lo que dice Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y este versículo me cuesta mucho, o nos cuesta a todos mucho, y es de ver a los demás como superiores a mí. Es muy fácil en el sentido de ver a una amiga, a un padre, al esposo, verlo como superior a uno mismo, pero ver a otra persona diferente o a aquel que nos ha ofendido como superior a mí, cuesta. Y eso muestra a la persona de que lo estamos honrando y se lo estamos haciendo saber. Cuando esta persona nos perdona, dice que hemos ganado un hermano. Entonces, qué rico no poder sentir no solo la paz de saber que ha ido a pedir perdón, sino que también hemos ganado un hermano. Dice por aquí algo que leí en esta semana, que Satanás juega con nuestra mente, susurrándonos al oído, lo que a veces nosotras mismas queremos escuchar. Entonces, cuando nosotros de alguna forma no queremos perdonar, también Satanás es el que está interviniendo, diciéndonos, no, él o ella no han cambiado, no ha hecho ningún cambio en su vida, va a seguir defraudándote. Si tú lo perdonas o la perdona, va a volver a herirte, va a volver a defraudarte. Y muchas veces nosotros queremos escuchar eso para tener como una excusa de decir, no, yo no lo perdono porque va a pasar esto.
Otra de las cosas que nos puede susurrar Satanás es que si lo hacemos, nos estaremos humillando y menospreciando por haber perdonado. Y de alguna forma sí es algo de humillación, pero no una humillación de, ay, no, qué humillante es esto, no, sino una humillación de reconocer que estamos actuando en humildad, que no estamos actuando por vanagloria, sino que estamos viendo a esta persona como superiores a nosotros, aún sabiendo lo que nos ha hecho. Otra cosa que nos susurra es, bueno, ya perdonar, listo. Entonces, si va a perdonar, no olvide lo que le hizo, sino antes de estárselo recordando una y otra vez de lo que te hizo. Entonces, lo perdonamos, pero sucede algo ahí con tal de que no vaya a ser lo mismo que me hizo la vez pasada, porque muchas veces eso sucede en nuestra mente, que, ay, no, yo lo perdoné, pero, ay, donde vuelve y me pase lo mismo, donde vuelve y me defraude de la misma manera o peor, yo lo perdono, pero es mejor estárselo recordando para que no se le vaya a olvidar y no crea de que a mí esto no me afectó, sino que sepa de que yo estoy, siempre estamos como ahí, a la expectativa ahí, esperando a ver qué es el siguiente ataque que nos va a hacer. Entonces, si vamos a perdonar, debemos de cerrar nuestros oídos a lo que quiere susurrarnos el enemigo. Y otra de las cosas que nos susurra es que lo que nos hizo la persona no merece nuestro perdón. No sé si es una canción, un dicho que dice que no merece ni el perdón de Dios, pero si Dios ya lo perdonó, si Dios ya no tuvo en cuenta ese pecado porque se arrepintió, porque la persona se arrepiente primero con Dios, entonces nosotros también debemos de darle ese perdón que nos está pidiendo. Vamos a seguir con ver la importancia del perdón. Y esto me llevaba a pensar en esta semana de que no solamente yo perdono y ya, sino que si yo perdono, eso va a traer cosas importantes para mi vida, pero si no perdono, va también a traer consecuencias que no son de el agrado ni de Dios, ni para nuestro bien. Lo primero que tenemos es que nuestra salud mental se va a ver afectada y nosotros no debemos de darle entrada a Satanás. Dice 2 Corintios 9 del 10 al 11, y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y para qué nosotros perdonamos? Dice, para que Satanás no gane ventaja de alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos que Satanás siempre anda como león rugiente mirando a quién devorar, siempre anda eh, al acecho, tirándonos dardos, siempre está maquinando en contra de nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos perdonado y lo hacemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es de que cuando nosotros perdonamos, estamos dando un testimonio a la iglesia. Es un ejemplo para otras personas. Dice en Juan 17, 21 al 23. Voy a leerlo de acá porque no alcanzo a leer. Dice Juan 17, 21 y 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando nosotros perdonamos, podemos darle ejemplo, testimonio a nuestros hermanos de la iglesia y podemos ser uno en Cristo. Como tercero, es que cuando nosotros perdonamos, somos lavados a través de la oración. ¿Y por qué somos lavados a través de la oración? Dice Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice que Dios está presente y Dios a través de la oración, no solo nuestra oración, sino de los demás hermanos que están alrededor nuestro orando y sabiendo de nuestra dificultad y nuestra falta de perdón, dice que Dios está ahí y va a dar respuesta a nuestro corazón. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos en perdonar es que nosotros también somos perdonados. Hay un versículo eh, y hace parte del Padre Nuestro, dice que perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que nosotros perdonamos a las personas, así es como nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos perdone. Efesios 4:32 dice que más bien lo mejor es que nosotros seamos bondadosos, que seamos compasivos unos con otros y que debemos de perdonarnos mutuamente, así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos el perdón de Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros somos compasivos, estamos teniendo una pasión, o sea, estamos teniendo tanta dolencia, tanto amor por esta persona que nos vemos afectados. Y cuando nosotros perdonamos, también nos sentimos con este alivio, con esta paz, con esta tranquilidad de saber de que hemos hecho algo que le agrada al Señor. Y bueno, nosotros nos preguntaremos, o yo me lo preguntaba y era porque era casi imposible perdonar. Para nuestra mente finita puede resultar imposible y es porque cuando nosotros queremos hacer justicia, cuando nosotros queremos tomar venganza, en nuestra mente no existe la palabra perdonar, sino, no es si se lo hizo así, entonces hágalo usted así. Y muchas veces es porque no tenemos un corazón compasivo, sino que por lo contrario, queremos tomar venganza con nuestra propia cuenta o queremos juzgarlos, tomar la posición de juez y darle a la persona que nos ha ofendido su merecido o hacerlo sentir tan mal al punto de que esta persona llegue al borde pues de la depresión, de la tristeza, de alejarse de las cosas de Dios, porque muchas veces nosotros eh, tristemente somos partidarios de que las personas a veces se alejen de las cosas de Dios por no perdonar, por no tener un corazón compasivo y un corazón perdonador. Entonces, si es casi imposible, es porque estamos actuando de la manera equivocada. Estamos actuando de la manera incorrecta, estamos actuando con un corazón vengativo. Y la palabra de Dios en Romanos 12:9 dice que no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes de vengarnos, de pensar hacer el mal, antes de dar lugar a la ira, nosotros debemos de saber de que la venganza es de Dios y que el Señor se encargará de darle el castigo a las personas que nosotros pensamos en castigarlos. Entonces, antes de nosotros vengarnos, debemos de vivir es por la justicia de Dios, porque Él nos ha justificado y de vivir por la gracia, porque el Señor Jesucristo nos derramó toda su gracia y toda su bondad en la cruz del Calvario, en la muerte de su Hijo Jesucristo.
Eh, Vamos a comenzar con, vamos a comenzar a continuar, perdón, con una pregunta de que cómo es posible entonces perdonar a los que nos han ofendido. O sea que no es imposible, es posible. ¿Y cómo es posible esto? Pues lo primero es que perdonar no es el primer paso. Ustedes me dirán, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que no hemos perdonado? Porque perdonar no es el primer paso, porque nosotros muchas veces tomamos decisiones a la ligera, tomamos decisiones de, ay, sí, bueno, sí, yo lo perdono, no. El primer paso es confrontar nuestro corazón, hacer duelo. Es necesario hacer duelo, es necesario llorar, es necesario sentirnos tristes, pero lo importante es de que no hayan barreras en nuestro corazón hacia la persona que nos ha ofendido, porque lo que va a pasar es que va a haber un perdón pasajero, un perdón de que pasó el tiempo y volvemos a acordarnos de lo que nos ofendió y, ay, no, yo no sé por qué lo perdoné en ese tiempo, no, ya no lo voy a perdonar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es confrontar nuestro corazón delante de Dios y saber de que nuestro corazón está preparado para, para poder perdonar. Debemos de permitir y clamar a Dios que Él sea el encargado de lavar todos nuestros sentimientos, todo lo que hay dentro de nosotros, toda ira, todo rencor, toda culpa, y podamos tener un corazón sano para poder eh, perdonar. Nosotros otra cosa que debemos hacer es que no podemos esperar a tener ganas de perdonar, porque esto nunca, mis amadas hermanas y amigas, esto nunca va a suceder. De esperar a que, ay, sí, no, yo sé que va a llegar a mi corazón algo de que, sí, sí, yo voy a perdonar. Espere que me den las ganas de, y veré es que yo voy a ser capaz de perdonar. Eso no va a pasar. Primero debe haber un reconocimiento de que esa persona como yo necesitamos de ese perdón. Lo otro es que nosotros somos deudores de Cristo. Colosenses 1:14 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, somos deudores. Nosotros le debemos toda nuestra salvación y todo a nuestro Señor Jesucristo, porque fue por la sangre suya, por su redención que nosotros adquirimos nuestro perdón. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? No podemos ser inconscientes de, de pensar solo por nosotros. Ah, no, yo ya estoy perdonada, ya soy una hija de Dios, ya es suficiente, no. Somos deudores y tenemos que mostrarles ese perdón a las personas. Si conocen de Dios, es un hermano que nos ha fallado, debemos de recordarle de que esa persona también es deudora de Cristo porque el Señor lo ha perdonado. Pero mucho más si esta persona no conoce el Señor, demostrárselo, de que a través de que yo lo he perdonado o yo la he perdonado, asimismo puede alcanzar el perdón de Dios, porque el perdón de Dios nosotros lo practicamos porque es un ejemplo para nuestras vidas. Dios nos perdona y asimismo nosotros debemos de perdonar. Cuando el Señor Jesucristo derramó toda su sangre, cuando el Señor Jesucristo fue clavado en una cruz, fue coronado de espinas, fue abandonado por su Padre, fue abandonado por sus discípulos. El Señor también sintió soledad en estos momentos cuando estaba a punto de ir al Calvario. Y volvemos a lo mismo, fue un perdón sincero el que Jesús nos dio. Cuando Él dijo, estando en la cruz, consumado es que lo había completado y había cumplido con el propósito del cual Dios lo había mandado a esta tierra. Y Él también se había despojado voluntariamente de estar con su Padre, de ser Dios, para venir a morir por cada uno de nosotros.
Recordemos que perdonar es igual a perder algo para donar algo mucho mejor a lo que estamos perdiendo. No debemos olvidar que cada uno de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de nuestra forma de vivir, de nuestras miradas con odio, de nuestros corazones vengativos, de cuando tenemos una palabra hiriente, de cuando nuestros corazones están rotos, no podemos olvidar de que Dios las puso sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos y vivimos lo que el Señor cargó por amor a nosotros, fue una marca. Por eso el perdón está marcado por el amor, porque sus marcas demuestran de que Él lo hizo por amor a nosotros. Y que en esas marcas de la corona de espinas, de las marcas que hicieron con los látigos, cada una de esas eran las rebeliones que nosotros teníamos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora de por qué el perdón de Dios siempre está dispuesto. Porque ya el Señor hizo, es el sacrificio de enviar a su Hijo. Ya el Señor Jesucristo hizo, murió una sola vez y para siempre. Dice que el perdón de Dios es incondicional. Él no pone condiciones como muchas veces nosotros lo hacemos de, bueno, yo te perdono, pero, o yo perdono a esa persona porque no fue como tan grave lo que me hizo. Pero a él sí no, porque mis condiciones son estas y estas. No, el perdón de Dios es incondicional. Por más viles que nosotros seamos, porque somos viles y pecadoras, Dios no tiene límites a perdonarnos. No hay un límite que Dios diga, no te perdono por esto y esto y esto, sino que es un Dios perdonador y amoroso que no solamente nos perdona, sino que, como lo vamos a ver más adelante, es que Dios echa todos nuestros pecados a lo profundo del mar. Cuando Dios nos perdona, Dios nos da un valor a nuestras vidas. Ya somos valiosas. Siempre hemos sido valiosas para Él, porque desde la creación, desde que Él nos creó, ya tenía planeado el enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, desde ahí comienza nuestro valor. Eh, Miremos lo que dice Miqueas 7:19. Dice, la venganza es de Dios, al igual que la justicia. El pasado es pasado y el pasado se queda ahí. Dice Miqueas 7:19. Él, el Señor Jesucristo, volverá. Y yo me ponía a mirar en todo el transcurso de la palabra de Dios y siempre el pueblo pecaba y él decía, volveré a tener misericordia de ustedes, volveré a perdonarlos, no tendré memoria de lo que hicieron y volvían y pecaban y nosotros hacemos eso, pecamos y o sea, ya en nuestro corazón como hijas de Dios debe de haber, ay, ese dolor, esa tristeza de saber que le hemos fallado a Dios, pero él dice, él volverá a tener misericordia de nosotras. Él sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo profundo del mar nadie lo ha descubierto. No sabemos qué clase de animales hay, si es que hay. Nadie lo ha descubierto. Y lo más hermoso es de que Dios echa allá nuestros pecados, donde nadie puede ir a esculcar ahí. Me quiero acordar de lo que pasó. No, Dios no tiene memoria de nuestros pecados. Entonces, nosotros también tenemos que tomar la decisión de perdonar. Ahorita decía de que el amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposo a pesar de que es un pecador igual que yo, pero yo lo decido amar porque yo no estoy sintiendo algo emocional de que es algo que va a pasar, sino que yo lo decido amar porque él también siente eso hacia mí. Y así mismo debe ser el perdón. Yo decido perdonar no porque la persona se lo merezca, sino porque yo ya en mi corazón
lo perdoné y decidí perdonarlo porque recibí el perdón de Dios. Y debemos de mirar a los demás como Jesús nos ha mirado. Este, esta, este escrito lo repito mucho porque cuando nosotros vamos a acusar a alguien, lo estamos haciendo de una forma como que, ay, no, eso no, él no debía actuar así, pero ¿qué es lo que hay en el corazón de esta persona para haber actuado así? Y entonces es donde Dios me dice, Andrea, míralos con los ojos de Cristo. ¿Y cómo ve a Dios? ¿Cómo nos ve nosotros Dios? Con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de piedad, no con ojos de, uy, ¿por qué lo hizo? No, sino con ojos de amor, con ojos de compasión. Y así nosotros también debemos mirar a los demás, como Jesús nos mira a nosotros y como Jesús los mira a ellos. Bueno, hay un proceso de perdonar y cuando estaba escribiendo, transcribiendo esta semana del borrador, me di de cuenta de que nosotros cuando perdonamos, o en el caso mío, lo hacía de una forma totalmente al revés, como se dice. Lo primero que nosotros debemos hacer es escoger la situación y el momento apropiado. Si nosotros fuimos las personas que ofendimos a otra persona, no podemos de llegar y haberlo acaba de herir y ahí venga, no, 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 perdóneme, perdón, no, porque la persona en ese momento está dolida, está herida. Y en el caso también de nosotros, como lo veíamos ahora, debe de haber un tiempo, un duelo, debe de haber un tiempo en el de nosotros sanar eso en nuestro corazón, no nosotros, que sea Dios sanando eso en nuestro corazón, para ahí sí nosotros ya decir, bueno, voy a ir a hablar, voy a ir a confrontar a esta persona. Dice que debemos escribir también los detalles de la situación que ocurrió, de por qué la otra persona decir, bueno, voy a poner un ejemplo. Bueno, Angelita, ¿usted por qué ese día me dijo esto y esto y esto? No me parece, no estoy de acuerdo. Bueno, pero yo también te hice sentir mal, yo también te dije esto. Es escribir todos los detalles porque así como sucede cuando vamos a hacer un mandado, que si no llevamos una lista se nos olvida, vamos a llegar a la persona y vamos a llegar y, ay, ¿qué era lo que le tenía que decir yo para qué era lo que venía a donde ella? Y antes de todo, no lo puse de primero, pero sí debería estar de primero, es poner todo delante del Señor, porque solamente en Él es que tenemos la confianza de que Él llevará nuestro dolor, nuestra desesperanza, nuestra duda, y aún se llevará esa falta de perdón, se llevará esa falta de perdón y traerá a nuestras vidas ese perdón que nosotros necesitamos ofrecerle a la persona que nos ha herido o a nosotros mismos. Lo otro es que debemos de meditar en lo que nos dice su palabra. Cuando nosotros estamos desesperados, tristemente muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles, vamos y buscamos el rostro de Dios. Pero cuando estamos en momentos de felicidad, sí, le damos gracias a Dios, pero no es lo mismo de cuando estamos en una situación difícil. Nosotros cuando estamos enfermos, cuando vamos a un doctor. Yo no es que en este momento esté aliviada y vaya para urgencias, no. Y eso sucede también con Dios y con la palabra suya, que meditamos en ellas cuando, ay, no, ¿qué hago? Estamos desesperados, estamos angustiados, pero nosotros debemos de meditar en lo que la palabra nos dice, su palabra nos dice en todo tiempo, desde que estemos bien hasta que estemos mal, porque ahí es donde vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Ahí es donde vamos a encontrar el consuelo cuando nosotros estamos en momentos de dificultad. Y también ahí es donde vamos a encontrar las palabras adecuadas para agradecerle a Dios por lo que ha hecho en los momentos de estar bien.
En Mateo dice que nosotros debemos confrontar a la persona si no nos oye y llevar testigos cuando no nos oye. Pero lo primero que debemos hacer es confrontar a la persona. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Lo debemos de hacer con humildad, con compasión y con amor. Y repetimos, voy a decirle lo que nos dicen mucho las mamás y nosotros se los decimos a nuestros hijos. Y es no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, si nosotros no queremos que vengan a nosotros, valga la redundancia, con palabras fuertes, sino que vengan con amor, con ternura, así mismo nosotros debemos confrontar a esta persona. Y por último, pero después de haber hecho todo este proceso, es perdonar. Ahí volví y puse el perder para donar. No olvidemos de perder cosas que no van a ser de beneficio para nosotros y antes bien debemos donar amor, perdón, donar misericordia a la persona que nos ha ofendido. Cuando nosotros perdonamos, estamos volviendo a restaurar algo que está roto, pero la restauración de esto lleva tiempo. Y una de las cosas que más necesita ser restaurada es la restauración de la confianza. Y es que yo creo que, no sé si estoy equivocada, es lo primero que se pierde cuando una persona nos defrauda. Se pierde la confianza y no volvemos a tener la misma confianza por haber hecho lo que nos hizo. Dice que la restauración de la confianza es un proceso donde debemos de sanar nuestras heridas y esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo y más, yo creo que más en nosotros como mujeres, que somos como más frágiles. Y cuesta tiempo porque nos, no es que no hemos perdonado bien, sino que como está tan reciente, nuestro corazón vuelve y se acuerda de lo que nos hicieron y cuesta. No perdonar, sino sanar eso en nuestro corazón. Pero eso va a suceder. No es de que el proceso sanó y ya yo sané porque no, sino que es algo que solamente Dios puede hacer y es de sanar esas heridas. Nuestro perdón implica la bendición para otras personas, para las que nos han ofendido, y es donde si Dios nos ha perdonado y ha echado a lo profundo del mar todos nuestros pecados, es porque nosotros ya hemos perdonado a los demás. Volvemos al pasaje del Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí no dice, Señor, perdona nuestros pecados y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No encontré ninguna versión, sino que dice, perdona nuestros pecados. ¿Cómo? De la misma manera como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, como queremos que Dios nos perdone a nosotros, debemos perdonar a los demás. Y recordemos de que nosotros no podemos ser jueces, sino que debemos de ser compasivos, debemos de ser misericordiosos, de mirarlos como el Señor Jesús mira a las personas. Ay, este corazoncito me pareció muy hermoso porque el hilo blanco, que es el que está remendando el corazón rojo, es de amor. O sea, es un corazón, es amor. Y así es como nosotros debemos sanar nuestro corazón, con amor, sin olvidar de que el principal amor y el principal perdón lo recibimos de Dios. Y para terminar, ya tenemos la conclusión y es que cuando nosotros perdonamos a alguien,
no es que estamos reconociendo que lo que dijo o hizo esta persona estuviera bien, no, sino por el contrario, le estamos mostrando a esta persona de que nosotros no guardamos rencor en contra de ellos y que el perdón, a pesar de que es una de las cosas más difíciles, hermanas, les confieso que es una de las cosas más difíciles que al principio de yo conocer del Señor me costaba. Y aún hace unos 4, 5 años me costaba, porque yo decía que me defraude cualquier persona de la calle, pero un ser querido al que yo amo, esto era algo insólito para mí. Entonces, para mí era muy difícil. Y yo le decía al Señor que era una de las cosas más difíciles que Él me estaba pidiendo hacer. No era una opción que Dios nos hace. No es una opción de que Dios nos dice, si quiero. O sea, no está en mí obligarla a perdonar. No, Él nos lo está pidiendo hacer, de que debemos de perdonar. Pero cuando nosotros perdonamos, estamos descargando tantas cosas en nuestro corazón. Les confieso que me enfermaba, mi cuerpo sentía toda la carga y todas esas raíces de amargura que había en mi corazón. Mi cuerpo, mi familia, mis hijas, mi esposo lo estaban sintiendo. Solo Él, quien, Dios, puede llenar nuestro corazón de perdón hacia quien nos ha ofendido. Eso no es algo que nace ahí, si te perdono porque yo deseo perdonarte, no. Eso es algo que Dios ya puso en nuestro corazón. Jesús perdonó a aquellos que lo golpearon, que lo clavaron en una cruz para que muriera. O sea, no era solamente clavarlo y ya en una cruz, no. Y Jesús lo perdonó. Y no solamente los perdonó, sino que le dice a su padre, Padre, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que ellos eran conscientes de que estaban matando a un hombre, de que estaban matando a un hombre inocente que no había hecho nada. Pero aún así Dios tuvo misericordia también para con ellos y los miró con ojos de amor. Y asimismo Él nos ayudará a perdonar a otros si se lo pedimos. En Santiago dice que el que tenga sabiduría pídala a Dios. Y nosotros debemos ser sabios al momento de perdonar. Entonces también pidamos a Dios que nos dé ese perdón primero a nosotros para poder nosotros perdonar a los demás. Entonces hay una pregunta, ¿será que alguien necesita de nuestro perdón? Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres y aún nuestros hermanos en la iglesia, un vecino. ¿Será que necesitan de nuestro perdón? El corazón que no perdona se vuelve amargado. Lo veíamos con Lore hace poco. Dice que se vuelve amargado, vive enojado. O sea, usted le ve la cara y ay, parece siempre con cara de enojado. Pero no es porque siempre está bravo, no, sino porque hay raíces de amargura en su corazón. Y cuando nosotros no perdonamos, eso nos lleva a ir a quienes más amamos. Y es donde destruimos nuestra relación con Dios. Eso se me quedó a mí en el corazón cuando lo veíamos en charlas anteriores. Y de que lo que primero destruye al no perdonar es nuestra relación con Dios. Y si nosotros no estamos cerca de Dios, vamos a estar cerca del pecado. No hay un punto medio. O estamos cerca de Dios o estamos cerca del pecado. Y si el no perdonar destruye esta relación, vamos a estar apartadas y alejadas de Dios. Y qué duro es esto. Pídele a Dios que te ayude a perdonar y que llene tu corazón con su amor y su paz. Dios es el que se va a encargar de perdonarnos y de traer perdón, de traer paz y de traer amor a nuestras vidas para nosotros poderlo llevar. Me encontré este papelito. El que lo quiera hacer, lo hace. Yo ya lo he hecho. Dice, querido Dios, estoy muy enojada porque ponemos el nombre de la persona, me, y ponemos lo que nos ha hecho. Pero que esto no se vuelva como una queja delante de Dios cuando nosotros le llevamos una carta, sino que sea como una petición.
Por favor, Señor, alivia mi dolor, elimina mi rabia, elimina el rencor que tengo hacia esa persona y ayúdame a perdonar. El Señor sea quien nos ayude a perdonarnos. Les leo a favor de ustedes Colosenses 3:13. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y Romanos 12:19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo, Señor Jesucristo, Dios, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece. Es Él el que se encarga de tomar venganza. Y en nosotros solo depende el perdonar. Vamos a orar, mis queridas hermanas. Señor, gracias.